Muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten, al padre Javier Olivera Rabasi con un amigo, Nicolás Márquez. Nicolás, muy buenas tardes, ¿cómo andás? Padre, qué gusto, hace tiempo que nos debíamos este diálogo. Muy bien. Hace tiempo, exactamente. Bueno, pero ¿qué va a ser? No, no pudo ser de modo personal, pero al menos lo hacemos de esta manera. Bueno, no creo que la gente que esté viendo este video no conozca a Nicolás Márquez, pero como es de rigor, yo tengo que hacer una pequeña introducción. Nicolás es abogado, de algún modo es periodista, también ensayista. Ha sido autor de varios libros. La mentira oficial, uno de los primeros, creo que ahí fue cuando yo lo conocí, hace más o menos 16 años. Eh, Después también el libro Negro, la nube izquierda, yo lo he recensionado más de una vez, lo he publicado en el sitio que no te la cuenten.org. Bueno, autor de muchísimos artículos, sobre todo director de un sitio recomendable que se llama Prensa Republicana. Y yo quiero contar cómo lo conocí a Nicolás. Justamente a partir del libro La mentira oficial, yo estaba todavía estudiando en Roma, estaba haciendo todavía mis últimos años de seminario y él presentaba este libro. Y comenzó a hacer sus interminables giras y una de ellas fue por el interior del país. Y allí fue a presentar el libro a Mendoza. Así fue, ¿no? Fue así la historia más o menos, Nicolás. Sí, señor. Correcto. Y después nos conocimos en casa también, ya personalmente, de un amigo en común, dos amigos en común, matrimonio de Mario Caponeto y María Lilia Yenta, grandes amigos de Mar del Plata, porque si bien Nicolás es de Buenos Aires, se terminó radicando en Mar del Plata. ¿Mm? Así es, los grandes amigos de Mario y Liz, así fue la historia. Y el motivo de esta entrevista, sobre todo, es porque Nicolás acaba de publicar un nuevo libro que yo realmente recomiendo, titulado así, La Guerra Civil Argentina. Así que voy a dejar que Nicolás ahora explique brevemente de qué trata el libro y después les voy a preguntar a título de, como abogado del diablo, más o menos, tres objeciones o tres preguntas a este título. ¿De qué trata el libro, Nicolás? Bueno, mira, te agradezco el espacio para poder contarle a tu numerosa audiencia este nuevo trabajo. Yo ya había escrito, como vos bien dijiste, sobre estos temas hace muchos años. Mi primer libro fue La otra parte de la verdad, 2004, La mentira oficial, que mencionaste, 2006, y un ensayo sobre la guerrilla en Tucumán en el 2008. Desde entonces nunca más me dediqué a la década del 70 porque quedé saturado, 5 años sobre lo mismo, yo me había vuelto monotemático en mis charlas con amigos, me di cuenta de que tenía que ampliar. Entonces, no me dediqué más a ese tema, no reedité mis libros, prácticamente, en aquel momento por ahí reeditaba alguno, pero ya hacía muchos años que no los reeditaba, porque yo mismo cuando me leía, me daba cuenta de que eso podía haber sido mucho mejor escrito, mucho mejor argumentado, mucho mejor documentado. Digamos, mi primer libro, no digo que yo era adolescente, porque no era un adolescente, pero tenía 28 años. Era un abogado recién recibido. No tenía ninguna experiencia en la materia, ni siquiera existían redes sociales, no existía YouTube, no existía. Claro. O sea, ni siquiera yo tenía el dinero suficiente como para ir a una librería y cargarme de libros para documentar. Entonces digo, pucha, esto podría haber sido mucho mejor hecho. Entonces esperé el momento justo. Digo, voy a hacer el último libro y lo voy a hacer lo mejor posible, lo más profesional que pueda. Y o sea que el libro es una superación argumentativa, madurativa, bibliográfica, una superación que viene de alguna manera a desafiar a la propaganda dominante en torno a lo que pasó en la década del 70. Nadie habla de guerra civil. Todos hablan de genocidio, terrorismo de Estado, toda una serie de palabras impactantes, victimistas, dicotómicas de un monstruo que aplastó a una generación caritativa. Yo creo que eso es absurdo, no resiste análisis, pero hay que digamos, podríamos decir, compendiarlo, no sé si esa palabra existe, redondearlo
estructurarlo en un trabajo que me llevó casi 2 años. Además, en un tema dentro del cual te van a atacar por todos lados. Entonces yo traté de ser muy riguroso. La tesis es que fue una guerra civil que duró casi 10 años y que tuvo 3 o 4 actores. Primero la guerrilla, fundamentalmente representada en ERP y Montoneros. Esto no es ninguna novedad para los que conocen el tema. El ERP en cuanto a guerrilla rural y Montoneros en cuanto a terrorismo urbano, con miles y miles de combatientes, muchos preparados y capacitados en Cuba. El gobierno peronista que no supo hacerle frente a todo eso, trató de combatirlo con la AAA, con elementos de la ortodoxia peronista. Había una guerra interna en el peronismo en donde se arrojaban muertos de un lado y otro, la justicia no existía, había quedado desmantelada, los intentos legales por tratar de combatir eso fueron en vano. Se vivía en un clima de anarquía que se potenció con la muerte de Perón. Y después sí vino la reacción militar ordenada por un gobierno constitucional, en donde fue muy fuerte y logró de contrarrestar esa tremenda agresión que la guerrilla le dio al país. Y además hay un dato que a mí me parece interesante, es decir, hubo 4 actores fundamentales en aquella época, protagonistas fundamentales, que fueron Perón, Videla, Mario Roberto Santucho y Mario Eduardo Firmenich. Los 4 tenían muy poco que ver entre sí, incluso ideológicamente, metodológicamente, pero coincidían en algo, coincidían en que estábamos en guerra. Todos, en los discursos. Ahí está, entonces yo me voy a poner acá como abogado del diablo y te voy a preguntar como si fuera un muchacho de secundario del siglo XXI o un universitario tipo de una universidad pública o privada, para esto da más o menos de lo mismo. Entonces quiero objetar primero, en primer lugar, entonces el título. Para mí no fue ni una guerra, ni fue civil, ni fue Argentina. ¿Por qué diría yo que no es una guerra? Porque me enseñaron en el colegio, podremos decir, que en realidad esto fue un avance del terrorismo de Estado, del aparato opresor del Estado argentino, contra un grupo de gente que se manifestaba a veces pacíficamente, a veces no, pero que bueno, en realidad no se puede hablar nunca estrictamente de una guerra, porque fue el Estado contra un grupo de civiles. Primera objeción. Claro. Si fuese cierto que el Estado atacó de manera sistemática y generalizada a un grupo de civiles, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Pero eso no fue lo que pasó. Lo que ocurrió fue un ataque sistemático y generalizado a población combatiente. Tanto él como Montoneros tenían estructuras piramidales, grados, logística, aparatos de inteligencia, entrenamiento, fábrica de armas, publicaciones sofisticadas. Tenían un ejército, ellos reconocían esa situación. En el caso de Montoneros, porque es difícil arribar a una cifra exacta de miembros, pero los que formaban parte de la estructura político-militar de Montoneros, la cifra oscila entre 10 y 12.000 combatientes. En el caso del ERP, 7.200, y después había otras organizaciones colaterales. Ahora, el 52% de los homicidios que cometió la guerrilla o el terrorismo, llámesele como quiera, porque fueron organizaciones que aplicaron guerrilla y terrorismo alternadamente, el 52% de los crímenes fue en democracia. Y la reacción militar fue ordenada por un gobierno democrático y constitucional. Entonces, no fue una represión desatada contra jóvenes caritativos que leían a Eduardo Galeano. Y esto lo tengo documentado porque ellos mismos, tengo un sinfín de citas, reconocen que la reacción militar no fue indiscriminada, sino que fue discriminada. Después lo que se le cuestiona, lo que cuestionan los propios guerrilleros, es que puede haber sido con una metodología cuestionable, pero no que fueron a la palestra a llevar adelante una cacería de brujas desordenada, caótica y sin ningún criterio. De hecho,
la cantidad de muertos en combate y la cantidad de desaparecidos es coincidente con la cantidad de caídos de las organizaciones guerrilleras y terroristas. Y esto surge de comparar los datos. ¿Cuántos caídos tuvo Montoneros? ¿Cuántos caídos tuvo LERP? ¿Cuántos caídos tuvieron otras organizaciones menores? Y cuando uno compila la cantidad de desaparecidos, que no son 30.000, sino 6.348, según lo confirmó en el año 2016 el secretario de Derechos Humanos, a la sazón de Mauricio Macri, pero fundándose en informes actualizados al 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner, la cifra fue 6.348. A eso le tenemos que sumar unos 800, 900 desaparecidos anteriores, o sea, durante el gobierno de Isabel Perón, y tenemos que sumar unos 1.000 más o menos que murieron en combate. Toda esa cifra da la cantidad de muertos y caídos en la guerra, que eran propios de organizaciones guerrilleras. O sea que no fue un ataque contra población civil, porque la población civil se entiende como una población desarmada y ajena a cualquier contienda. Acá estamos hablando de población combatiente. Después podemos cuestionar la metodología, pero esa es otra discusión. Ok, entonces, esa es otra discusión. Guerra sí. Bueno, civil, entonces, guerra civil en Argentina. Civil, entonces uno podría objetar, pero ya está respondido más o menos, o sea, porque en realidad no eran simplemente gente, o sea, si bien no habían ido a no habían hecho la escuela militar o la escuela de guerra o no habían ido al Palomar para ser militares, habían tenido así una formación, decías vos, una formación militar. Sí, sí, por supuesto, tenían formación militar, según la mano derecha del Che Guevara, que peleó con él en el Congo, que peleó con él en Bolivia, que peleó en Sierra Maestra, Benigno Alarcón, un hombre muy, muy cercano a Fidel Castro y a la cúpula del poder. 6.000 argentinos se capacitaron en Cuba. 6.000. 6.000 guerrilleros. Y después, obviamente, los que se capacitaron en Argentina, que hicieron, tuvieron entrenamiento, tenían polígonos de tiro, leían libros para capacitarse. Por ejemplo, el caso de los guerrilleros del ERP que estaban en la selva, leían mucho a los vietnamitas y practicaban en función de los vietnamitas, y leían el libro del Che Guevara, Guerra de Guerrillas, y en el caso de Montoneros, leían libros sobre terrorismo urbano, fundamentalmente un manual escrito por un brasileño, no me acuerdo el nombre de pila, pero de apellido Marighella. O sea, ellos estaban absolutamente concientizados, mimetizados, usaban nombres de guerra, tenían documentación apócrifa, tenían toda una estructura, y además, si uno los compara con otras organizaciones, por ejemplo, con las Brigadas Rojas italianas, sí. Las Brigadas Rojas italianas tuvieron 300 miembros. Claro. Si uno los compara no tiene relación, ¿no? Habría que haberlas combatido como se combatió a la Brigada Roja, pero una cosa es combatir 20.000 miembros y otra cosa es combatir 300. Después, la ETA mató menos gente que la guerrilla en 40 años de existencia. La mitad de lo que mató la guerrilla argentina. Y hay una anécdota que yo siempre me acuerdo. En el 2011 yo estaba dando una charla en la Facultad de Derecho, 5º año de Derecho, en la facultad en Bogotá, nunca me acuerdo, la Javeriana. Ajá. Y yo estaba tratando de generar una suerte de parangón entre lo que pasaba en Colombia, entre la FARC y las Fuerzas Armadas, tratando de decir, bueno, en Argentina pasó esto, pero con estas otras organizaciones. Y me acuerdo que me saltó un chico con mucha prepotencia, diciendo, esta comparación es absurda, nosotros respetamos los derechos humanos, nosotros combatimos bien a la guerrilla, no como hicieron ustedes. Ustedes combatieron mal a la guerrilla, nosotros la combatimos con la ley en la mano y respetando los derechos humanos. Bueno, todo el curso quedó en silencio, a ver cuál era mi respuesta. Y le digo, ¿desde qué año está la guerrilla en Colombia? Desde 1964. Claro. ¿En qué año estamos?
en el 2011. Bueno, entonces la combaten mal ustedes. Claro. Porque si pasando 40 años claro. no pudieron terminar con la guerrilla, va de suyo que la metodología aplicada no era correcta. No estoy reivindicando necesariamente entiendo. a la Argentina, pero que ustedes lo combaten mal no hay duda. Claro, sí, sí. Y entonces, y en esa época, mientras esas guerrillas funcionaban en Argentina, no había parangón con otras guerrillas. Pero además hay un tema complementario. La guerrilla del MIR chileno se fue a pelear a Tucumán. Al mismo tiempo tuvieron apoyo de la guerrilla del ELN boliviano y tuvieron apoyo de los tupamaros. O sea, no había solamente una guerrilla autóctona, sino que era abastecida militarmente y humanamente por ejércitos guerrilleros del Cono Sur. Bueno, ahí va entonces la tercera y última objeción, entre comillas, objeción, que es guerra civil en Argentina. Uno podría decir, perfecto, o guerra civil argentina. En realidad, creo que fue el Tata Joffre el que dijo justamente esto, como que en realidad esto se podría como englobar dentro de una guerra, incluso contra una potencia extranjera, porque muchos de estos estaban siendo financiados o por Rusia o por Cuba, como decías bien recién en cuanto al entrenamiento. Y si bien no fue una guerra, o sea, en realidad está bien puesto el título, porque no es una guerra civil meramente argentina. Fue una guerra civil que se desarrolló en distintos lugares de más de un continente y que terminó de recalar incluso también acá como un caballito de batalla ha sido siempre la Argentina, como una especie de intento a ver si después se podía expandir el comunismo hacia otros lugares, ¿no? Bueno, fue una guerra de baja intensidad. Según dijo Mario Firmenich, fue una guerra civil intermitente, dijo Mario Firmenich en una nota que él le concede, que está en internet, le concede al periodista español Jesús Quinteros, y eso lo repite después en otra nota que le concede al periodista Llama de Madariaga. Ahí tenés, de todas esas cosas que están en YouTube, no existían cuando dicen mis antiguos libros, entonces podés sacar un montón de datos más allá de los bibliográficos que en aquella época no tenía acceso. Argentina formó parte constitutiva de lo que era la Guerra Fría. En esa época es como que se probaban con diferentes... Hay un ejemplo que para mí es característico. El gobierno de Salvador Allende estuvo apoyado por la KGB. Y el gobierno de Pinochet, que surge a partir de la rebelión militar del 11 de septiembre, creo que fue, en 1973, estuvo apoyado por la CIA. Entonces los comunistas dicen, este es un golpe apoyado por la CIA, pero el gobierno que vos defendés fue apoyado por la KGB. Entonces, digamos, y ojo, el gobierno militar argentino no fue apoyado por Estados Unidos, al contrario, fue cuestionado por Estados Unidos porque en esa época gobernaban los demócratas con Jimmy Carter a la cabeza, y fue cuestionado por los organismos internacionales, por la OEA, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Amnesty, que eran unos canallas porque en esa época no cuestionaban las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Entonces te pone de manifiesto la presión que tuvo el gobierno argentino, una presión que creo que después se diluyó cuando gana Reagan, o sea, el Partido Republicano, que era mucho más anticomunista que el Partido Demócrata, que siempre fue contemporizado. Pero efectivamente, si uno mira el mapa de la época, teníamos al MIR chileno, Tupamaros uruguayos, LN boliviano, Sendero Luminoso y el MRTA en Perú, la FARC en Colombia, teníamos lo que era el Frente Farabundo Martí en El Salvador. Es decir, no era casualidad que hubiese en todas las latitudes guerrillas con consignas similares, porque aparte en esa época no se comunicaban por redes sociales en donde de repente las modas ideológicas eran fáciles de exportar. Ahí había evidentemente una planificación extranjera que se llevó adelante con cabezas locales y autóctonas. De hecho, el cuartel general de todo eso fue Cuba. Hubo reuniones cumbres y famosas en Cuba. Una de ellas fueron 450 miembros de todo el continente, que se llamó la OLA, que era la Organización de Liberación Americana, si mal no recuerdo, y que lo que tenía como objetivo era tomar toda la región a partir de la guerrilla y de la violencia política. Y eso lo tenían todos muy en claro, y de hecho en ese tipo de
cónclaves iban los principales cabecillas de las respectivas organizaciones. Fue Gorriarán Merlo por el ERP, fue Salvador Allende por Chile. Bueno, fueron elementos. John William Cook, que fue un agente, primero fue peronista de izquierda y después se convirtió en un agente castrista y se radicó en Cuba. Bueno, pero había toda una efervescencia que tiene que ver además no solamente con los que se capacitaron en Cuba y con los que participaban de ese tipo de pretensiones y objetivos militares, sino que también hay un contexto que tiene que ver con lo que vos dijiste, la guerra de Vietnam que pierde Estados Unidos y que entonces surge el espejismo de que un ejército irregular le puede ganar a un ejército profesional. La consigna era, si un ejército irregular le puede ganar a Estados Unidos, ¿cómo no le vamos a poder nosotros ganar a nuestros respectivos ejércitos? Claro. Lo que pasa es que hay una cosa que dice Juan Bautista Joffre, que tiene toda la razón. Él dice, la guerra no la ganaron las Fuerzas Armadas argentinas. La guerra la ganaron los argentinos con las Fuerzas Armadas. Porque cuando Estados Unidos pierde la guerra en Vietnam, la pierde porque toda la población apoyó al Vietcong porque veía a los norteamericanos que hablaban otro idioma, que tenían otra raza, o sea, lo veían como un ejército de ocupación. En cambio, en las guerras de cada uno de los países, el ejército propio es aquel que está combatiendo a la guerrilla y la gente apoyó al ejército, a la Fuerza Aérea o a la Marina, porque su ejército propio era este. Entonces eso forma parte del espejismo que tenían las organizaciones guerrilleras. Creían que iban a copar el interés de las masas y les costaba mucho reclutar gente. No les era fácil. En un principio, Montoneros tuvo una etapa de crecimiento porque ellos alegaban luchar para que vuelva Perón. Como el peronismo tiene una gran ascendencia, entonces podían reclutar y movilizar gente. Pero el objetivo era otro, el objetivo no era hacer la revolución comunista. Cuando ellos vuelven, cuando Perón vuelve y se da cuenta Perón que no le responden en función de lo que él pretendía, y ahí se escapa de la mano la situación y yo diría que la guerra civil explota a lo grande. En el caso del ERP, en Tucumán, era tal el nivel de alienación que ellos le llamaban a Buenos Aires Saigón. Fíjate la mentalidad. Totalmente por eso yo tengo un libro que se llama El Vietnam Argentino, que ellos pretendían traspolar la guerra de Vietnam cuando en realidad ningún campesino, ni nadie que trabajara en los cañaverales de azúcar, ningún sector pobre apoyó al ERP. Al contrario, 30 años después votaron por Bussi, por el general Bussi, que dirigía la guerra digamos, contrarrevolucionaria. Entonces a Bussi lo cataloga como gobernador en realidad el ERP, porque fue tal el apoyo que él tuvo que la guerrilla quedó aislada. Y entonces yo te diría que si bien la guerra duró 10 años, cuando se emiten los famosos decretos para aniquilar el accionar guerrillero durante el gobierno constitucional, y ahí sí se le da rienda suelta a las Fuerzas Armadas para llevar adelante una embestida muy violenta, en 2 años, la guerrilla, 3 años máximo, quedó absolutamente fuera de combate, fuera de las masas, sin poder de fuego y encima con todos los guerrilleros que para salvar sus pellejos se exiliaban en el exterior. Y yo podría decir que en el año 79 se terminó esa guerra. Fue del 70 al 79. Escúchame, una pregunta que uno dice, vos te has dedicado mucho también al analizar cómo se va falsificando la realidad, ¿no? Y uno dice, bueno, yo puedo entender que un joven universitario, secundario, que recibió esta propaganda permanente, digamos, de que, bueno, acá fue de un día para otro que se levantaron los militares, intentaron masacrar a todo el mundo. Puedo entender que un muchacho que no tiene formación histórica y lo que tiene es simplemente, bueno, recibió una parte de la verdad, como vos decías, repita como una cantinela permanente esto. Pero a mí siempre me llamó la atención cómo gente que vivió en esa época, hoy por hoy, es como que resulta incapaz de recordar lo que sucedió en verdad o de decir lo que piensa. O sea, nunca se te planteó esto de decir, ¿por qué la gente más grande, una persona que digo, tiene 60 años, ponele, 70, que todavía está en el uso de sus facultades, ¿por qué cuando uno le pregunta repite lo que dice la propaganda?
Mira, vos sabés que yo soy muy optimista, porque esto efectivamente sucedía durante el bombardeo ideológico que hizo el kirchnerismo en su primera etapa. Durante el actual, durante este neokirchnerismo, donde en realidad lo que prevalece de manera omnipresente ya no es tanto este tema, sino la ideología de género, se están apoyando en otro discurso. Yo creo que se ha bajado un cambio. La gente grande empieza a tener una mirada más equitativa de la cuestión, porque antes era una suerte de lavado de cerebro permanente. Además había temor a oponerse en cualquier ambiente al relato institucionalizado. Y respecto de los chicos, soy muy optimista. Los chicos nos siguen, hubo un recambio generacional muy masivo y a los que hacemos revisionismo. Y además, las redes sociales contribuyen mucho a eso, porque el establishment antes tenía los diarios, las radios y la televisión, y la cátedra. Claro. Y entonces uno era un sujeto pasivo. Uno leía una nota, o el profesor te daba un texto, alguien decía algo por televisión. Entonces, había una suerte de falacia de autoridad generalizada. Si lo dice este que escribe en tal diario, o lo dice este que sale por televisión, debe ser cierto. Ahora, con las nuevas tecnologías, la izquierda ha perdido mucho terreno, porque decía, ¿para qué yo me voy a preocupar por hacer un video si total lo que yo pienso ya está instalado en los grandes medios de comunicación? Sí, pero hay una diferencia. Una cosa es cuando Sartori escribió L'Homo Videns, sí, si mal no recuerdo, donde no existían las redes, y otra cosa, ¿qué ocurre? Se ha desacralizado la autoridad intelectual, porque antes lo que decía alguien, bueno, era de alguna manera palabra sagrada o muy autorizada. En cambio ahora lo que dice alguien en Twitter, enseguida si dice una tontería, lo matan, lo destruyen. Es verdad eso. Los más avesados hacen memes o rescatan de él una contradicción de lo que dijo hace 5 años y entonces lo ponen en ridículo, o lo que escribe alguien en una nota en un diario, abajo a pie de página aparecen todas las posibilidades para hacer apreciaciones y lo pueden destruir. Entonces, ¿qué ocurre? Uno ya dejó de ser un sujeto pasivo y es un sujeto interactivo. Entonces, a mí me parece que yo soy muy optimista, veo una generación muy masiva de estudiantes que cuestionan ese relato, que cuestionan la ideología de género, que cuestionan el pasado reciente y que de alguna manera ahí se junta, por un lado, las redes sociales que te permiten cuestionar y refutar, y por otro lado, la natural rebeldía del joven, que hoy se resiste a aceptar las cosas tal como le fueron impuestas. Y respecto de la gente grande, yo creo que hoy no es tan... hoy tiene una mirada bastante más equitativa de lo que ha pasado. Y en parte, esto tiene que ver con... por ejemplo, si uno lee los diarios, cuando el presidente Fernández aplaudió el otro día bochornosamente a los montoneros, hubo mucho, los diarios del sistema le hicieron muchas críticas muy fuertes. En Infobae leí yo, en Clarín, y lo leí en La Nación. De alguna manera, no sé si esto repercute o no en la opinión pública, pero ya empieza a ver, el otro día cuando los guerrilleros ya bastante pasados en años, reivindicaron el hecho en Monte Chingolo, aquel atentado terrorista del año 75 que cometió el ERP, donde hubo una masacre, ellos usaron 300 guerrilleros. No fueron pocas ni desautorizadas las voces que salieron escandalizadas a cuestionar ese hecho. 10 años atrás probablemente eso no ocurría. Yo noto que se empieza a equilibrar la cuestión. Cuando cae Rosas en 1852, hubo que esperar a los años 30 para que empiece a reivindicarse su figura y a refutar la historiografía liberal. Y esto no me convierte a mí en rosista, yo no tengo conocimiento profundo sobre el siglo XIX. Lo que digo es que el revisionismo tardó 80 años. Hoy las cosas son tan rápidas que los revisionismos tardan... Lo que antes era 80 años, ahora tardan 10, 5 años, claro. 10 años. Entonces las cosas se van poniendo en su lugar mucho más rápido. Vos decías, eso es lo que yo noto. Esto te saca un poco del tema concretamente del libro, pero sí, si uno puede dar un criterio, ¿no? Que
que decías que el gobierno de los Kirchner aquí en Argentina había utilizado cuando subió este caballito de los derechos humanos de la década del 70 y todo esto, y que ahora está usando otros caballitos de batalla, como son el aborto, la ideología de género y todo. ¿Por qué crees que necesitan sí o sí de este tipo como de estructuras para poder gobernar? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué no usan otras cosas? ¿Por qué crees que este grupo que está parece como enquistado en el poder y que a su vez, y que uno podría decir, bueno, en cuanto a estos temas, sobre todo me refiero a la ideología de género y el tema del aborto y lo demás, más o menos han sido parecidos lo que piensa el gobierno lo que era el gobierno de Macri, como el gobierno actual de los, entre comillas, peronistas, ¿no? ¿Por qué crees que usan todas estas cosas? Bueno, primero tiene que ver con lo que hablábamos hoy. No es un fenómeno autóctono, sino es un fenómeno global, hemisférico, propio del mundo occidental, ¿no? Así cuando hablamos de las guerrillas, que no eran un fenómeno Claro. argentino, yo creo que esto tiene mucho que ver con eso. Y yo creo que acá se mezclan dos o tres cuestiones. Por un lado, la izquierda se ha quedado sin discurso, ya no puede salir a prometerle al proletario un latifundio, ya eso no corre más. Digamos, después de que se desplomó la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín, ¿qué le Claro. vas a ir? ¿Vas a ir a una fábrica a reclutarlo para prometerle la reforma agraria? Bueno, ya todo eso se quedó sin discurso, se visibilizó y se desenmascaró lo que era el totalitarismo detrás de la cortina de hierro, lo que era la pobreza en la cual se vivía, la escasez dentro de la cual se vivía. Entonces, la izquierda tuvo que cambiar su mensaje, su simbología, su estética y sus clientes. Entonces ya sus clientes no son los obreros, sus clientes son gente conflictuada por cuestiones personalísimas, como puede ser una tendencia sexual, como puede ser este auge del feminismo que es sumamente rabioso y resentido. La izquierda es el refugio, es la religión de los resentidos sociales. Fíjate vos la furia, no es una marcha pacífica, las consignas no son pacíficas, lo que se pretende no es pacífico, es una imposición. Y además hay una antiestética, desafiando la belleza, hay una suerte de antiestética militante. Y yo creo que es una reconversión de la izquierda con una suerte de agregado que es que está muy bien financiada. Financiada por sectores neomalthusianos, por sectores, por organizaciones de alto impacto económico, que son conocidas. Por eso ya no es una guerra de clases, sino que es una guerra cultural. Me refiero a lo que puede aportar, no voy a decir nada original, lo que puede aportar Soros, Bill Gates, lo que puede aportar Amnesty, los que son los cónclaves de las Naciones Unidas, lo que es el Banco Mundial. O sea, son organizaciones con un enorme poderío económico. Y además hay otra organización que tiene un interés económico directo, que es la IPPF, el International Plan Parenthood. Si nosotros logramos instalar el aborto, el Estado no tiene capacidad para atender semejante demanda. Entonces lo va a tercerizar. ¿Y a quién lo va a tercerizar? A nosotros, que somos la internacional abortista más grande del mundo. Esto pasó en Estados Unidos, donde durante el gobierno de Obama se sacaban fondos de la Reserva Federal para financiar la tercerización que se le daba a la IPPF. De hecho, cuando Hillary pierde contra Trump, el último acto de campaña de Hillary fue en la IPPF. Busquen en Google IPPF Hillary y la van a ver allí, disertando con todos los carteles de la Internacional Plan Parenthood. Entonces a mí me parece que acá se mezcla la ingeniería social, la eugenesia legal, intereses económicos, supuesta filantropía, supuesta ampliación de derechos, y que tiene que ver con una suerte de ideología de izquierda por un lado y de financiación capitalista por el otro. Es una mezcla muy extraña y muy difícil de competir, porque además hay otra financiación adicional, que es la financiación del Estado, porque los estados financian las marchas de género, dan planes de estudio con género, dan adoctrinamiento, la ILE, bueno,
el hecho también de involucrar los textos de estudio, inclusive atentando contra el ideario institucional de los colegios privados, católicos. Hay un órgano de persecución política que es en Argentina el INADI, en donde si uno dice algo en contradicción con el catecismo de género, enseguida es estigmatizado, el INADI te hace una denuncia, que es la antesala de una posterior denuncia penal. Han inventado el delito de odio. ¿Qué es el delito de odio o el crimen de odio? Es toda manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Es muy extraño desentrañarlo porque es un pulpo con un montón de patas. Es un pulpo con un montón de patas. Y entonces, cuando nosotros con Agustín escribimos el libro negro de la nueva izquierda, a ese libro le faltó un capítulo en algo que nosotros mucho no creíamos, que es el capítulo inherente a todas las estructuras de financiación. Nosotros no creíamos, nos parecía demasiado conspiracionista y solamente nos abocamos al aspecto ideológico, no al aspecto, a todo aquello que está detrás de las cortinas, ¿no es cierto? Se quedaron cortos. No le dimos importancia. Y sí, esto fue escrito en el 2015, claro. No existía la abrumadora propaganda que hay hoy. Claro, claro. De hecho, justo al fin del kirchnerismo, el macrismo incorpora esto, pero ya en la segunda etapa, hasta el 2017, esto estaba medio como muy en pañales. Nosotros lo hicimos porque pensábamos que hacía falta, pero no veíamos un montón de cosas que sí vimos después. Y tuvimos que incorporar en nuestras conferencias cosas a las cuales no les teníamos... En la primera instancia no le dábamos importancia, la habíamos desoído. Bien, bueno, Nicolás, gracias doblemente. En primer lugar, por este nuevo libro, La Guerra Civil Argentina. Yo lo recomiendo porque para aquellos que quizás están recién adentrándose en el tema, y sobre todo por la cantidad de bibliografía que aporta, habitualmente Nicolás hace eso. O sea, coloca siempre debajo, para que uno pueda después ampliar, un montón de notas bibliográficas para que lo aprovechen. Y la segunda razón del agradecimiento es porque, a pesar de que uno pueda tener ciertas diferencias, las hemos conversado más de una vez juntos y todo, yo creo que tanto tu labor como la que vienen haciendo, pero principalmente la comenzaste vos, ¿no? Después Agustín, junto con Agustín, en pos de esto que se llama el combate, digamos, de la contrarrevolución cultural o de la contra, entre comillas, cultura de la época, es fundamental. O sea, cuando yo una vez descubrí al padre Alfredo Sáenz, un sacerdote argentino muy bueno, que hablaba sobre Gramsci, yo tenía 18 años, hace más de 30 y pico de años. Tengo su libro. Bueno, el librito sobre Gramsci y la revolución cultural. Yo tenía creo que 18 años. Y lo escuché y dijo, y yo me acuerdo en aquel momento en la conferencia que estaba presentando el libro, dije, para mis adentro, yo me quiero dedicar a esto. Era laico, todavía estaba estudiando abogacía, ¿no? Bueno, y después con el tiempo, ustedes han sido, creo yo, tanto en nuestro país como en los ámbitos de lengua de habla hispana, personas que sin miedo, y a veces uno decía, tenía como miedo ajeno, si estos los van a matar en cualquier momento, ¿no? Bueno, se lanzaron a armar un discurso antirrelato y políticamente e históricamente incorrectísimo, y que a su vez ayudó a que mucha otra gente, bastante joven, gente incluso más joven que ustedes, se animase a decir, se puede pensar de modo distinto, se puede, aunque una vez se equivoque, porque tampoco no es dogma de lo que se está hablando, digamos, ¿no? Pero se puede hacer este intento de esta batalla, digamos, contracultural. Así que yo en eso quería agradecértelo porque, a pesar de que, como repito, podamos tener en algunas cosas diferencias, esto para mí es muy, pero muy valioso y hay que resaltarlo, ¿no? Muy agradecido. Yo sé que desde tu sitio estamos cada uno con los matices, pero desde tu sitio haces un enorme trabajo en este mismo sentido. Así que el agradecido soy yo y muy agradecido porque me des esta posibilidad de dialogar y de llegar a un público a lo cual a lo mejor yo no llego y que puedan conocer un poco mi opinión y mi libro, con lo que cuesta sacar un libro para un escritor independiente, porque este tipo de bibliografía no la va a publicar una editorial del sistema. Claro. Entonces, acá hay que pagarlo, venderlo, promoverlo, repartirlo,
distribuirlo. Uno es un poco el dueño del circo, pero además es el payaso, el domador y el que corta los boletos, ¿no? Entonces es todo un desgaste y cualquier ayuda como la que generosamente me estás brindando para amplificar la notoriedad del libro, muy agradecido. Bueno, Nicolás, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y bueno, que este año 2021, que ahora ya está comenzando, sea un poco mejor para todos nosotros. Gracias, padre. Saludos a todos. Fuerte abrazo. Adiós. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.